Y nosotros hasta ahora tenemos a nuestro primer invitado de la noche. Él es el doctor Ricardo Milla Toro, profesor de filosofía práctica y de filosofía del derecho. Doctor Milla, ¿cómo se encuentra usted? Muy buenas noches. Lo saluda Mercedes Morocho del programa Las Directivo. Un placer tenerlo acá. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Sí, estaba tratando de hacer una cuestión con mi audio. Y nosotros ahora Ya. tenemos a nuestro primer No. invitado de la Este es un programa en vivo, doctor Creo Milla, y que eso lo ahí sí saben, se el escucha. público televidente, Sí, ¿no? lo que Entonces, ocurre, nosotros doctor Milla, conversando. cerrar la página web, por favor. Seguro está con la página web del canal abierta. Solamente quédese con el Doctor sistema. Milla, ¿cómo se encuentra usted? Muy buenas noches. Lo saluda Mercedes Morocho del programa Las Directivo. Sí. Un placer tenerlo acá. Sí. Si podría cerrar la página web, ¿no? Y de repente podría ingresar por medio del celular, sería ideal. Bueno, ya son las 18 del día, tenemos un programa bastante especial, porque al final del programa tenemos también a otra candidata al Jurado Nacional de Elecciones, que es la doctora Liliana Humala, con la cual vamos a conversar sobre esta problemática del Colegio de Abogados de Lima, y que sobre todo lo decimos a diario, es un tema bastante delicado, porque estamos nosotros en pleno proceso de elección del representante del Ilustre Colegio de Abogados de Lima ante el Jurado Nacional de Elecciones, sí, ese que usted estuvo en todo momento criticando por las decisiones, etcétera, Está bien. todo lo que usted dice en la primera y segunda vuelta, ya, ese necesita un integrante. Y lamentablemente en este momento se están dando obstrucciones por parte de la Junta Directiva, según lo refiere el Comité Electoral, la Junta de Vigilancia, porque hay una investigación que también han tratado de hacer, pero en fin, nosotros ya tenemos a nuestro invitado. Doctor Mía, ¿cómo se encuentra usted? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Disculpa, hace un momento que estaba fallando un poco, creo que como había abierto el Facebook, pero está bien. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un gusto estar con ustedes. Gracias por la invitación. Gracias. Doctor Milla, queremos preguntarle, bueno, acerca del tema de la coyuntura, pero lo importante, ¿no? Es que ya por fin la justicia de Estados Unidos ha resuelto que el expresidente Alejandro Toledo sea extraditado. ¿Qué opinión tiene usted acerca del tema? Listo, yo creo que es una muy buena noticia. Me parece que de todas formas, ¿no? El expresidente Alejandro Toledo tiene que responder y llevar un juicio, digamos, con todo el debido proceso respetado, ¿no? De manera que para que podamos saber nosotros los peruanos fue lo que exactamente pasó, qué es lo que ha sucedido en el caso Ecoteva, qué responsabilidades tiene también el expresidente Alejandro Pedro Pablo Kuczynski, y, y realmente saber, pues, la verdad del asunto, ¿no? Porque si es que lo vemos en retrospectiva, el gobierno de Toledo terminó siendo un amague hacia la derecha, ¿no? Vendiéndose y abandonando el proceso, por ejemplo, de una nueva constitución, ¿no? Que fue lo que él también planteaba. Sí, importante es que los temas legales no queden en la deriva, sino que tome su curso y se investigue, y quien quede libre, bueno, que sea absuelto según las circunstancias, según las pruebas que haya, pero si no, pues debidamente sancionado, lo saben nuestros abogados. Doctor Milla, y acerca de la Comisión de Ética que ha aprobado estas indagaciones preliminares contra Bellido, contra Héctor Valer y Jorge Flores, y también pues por todas las denuncias que han habido alrededor de ellos. Sí, a ver, pues mire, a mí me parece que hay una situación clara de lawfare en nuestra política peruana de ahora. Y es una política de justamente de persecución, ¿no? Se trabajaría, digamos, bajo la idea o la figura de la, del derecho del enemigo, ¿no? En el que el otro es un peligro para el Estado y por lo tanto tiene que ser alejado, reprimido o en el mejor de los casos quizá incluso desaparecido, ¿no? El derecho del enemigo fue bastante bien aplicado, por decirlo menos, en el gobierno de la dictadura fujimorista. De hecho, se aplicó bastante bien porque se llegó a eliminar a gran cantidad de los dirigentes sociales, sobre todo de izquierda. Ahora lo que vemos con Perú Libre es claramente una persecución política, ¿no? Eh,
yo realmente no creo, ¿no? Que Guido Bellido haya dicho eso de que se le acusa, además que también hay que ver quién la acusa. Y también es un problema hoy en día, que creen que las mujeres no son seres humanos, ¿no? Que creen que no mienten. Y las mujeres también mienten, como los hombres mienten. Pero yo creo que el tema tiene que ser investigado de todas maneras, porque una cosa es mi opinión, otra cosa es la opinión de otro, pero la cuestión es que se investigue, se sepa qué fue lo que pasó, y en ese sentido me parece correcto que se lleve investigación, ¿no? Me parece un acto exagerado, no creo que tenga que llegar a tanto, pero que se investigue, y yo creo que tienen que allanarse todos ellos a lo que corresponda, ¿no? Porque al fin y al cabo estamos hablando no de un proceso judicial, ¿no? Aunque tiene que llevar un debido proceso, sino de un proceso administrativo por cuestiones éticas, ¿no? Entonces, es una cuestión que va a tener que verse, pero yo creo que hay, más allá de lo que tiene que investigarse, porque toda cuestión, no solamente cuestiones de violencia de la mujer, por ejemplo, lo de Guido Bellido, sino todos los temas en general, que dañen la salud de la sociedad, me parece que tienen que ser investigados con celeridad y con seriedad, pero eso no quita que no se vea casi evidentemente una, un ataque, digamos, o un intento de persecución al partido político Perú Libre, y se ve en todas sus figuras centrales, ¿no? Doctor Milla, el día de hoy el canciller Maurtua ha declarado ante la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso que esta reunión entre Pedro Castillo y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha sido pues un tema fortuito, no ha sido concertado, ¿no? Esto en el marco de la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC, en México. ¿Pudiera ser así? Es decir, Sí. ¿fue un tema circunstancial? Yo, bueno, no converso con el presidente hace un mes y medio cuando estamos en campaña, así que no lo sé. Yo creo que muy probablemente haya sido así, ¿no? O sea, en ese tipo de eventos, para aquellos que han ido a unas cuestiones así diplomáticas, sabe que no hay tiempo para nada, ¿no? Y sobre todo para aquellos que hemos trabajado en la gestión pública, en la administración del Estado, funcionario del Estado, etcétera, sabemos que el tiempo es muy corto, ¿no? Entonces, sí, efectivamente, para que haya una reunión tiene que concertarse, tiene que haber una cita y demás. Yo creo que sí es posible que haya sido una cuestión fortuita, que yo no me sorprendería que el mismo presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, se haya acercado a nuestro presidente Pedro Castillo y él haya iniciado la conversación, ¿no? Pero parece que no duró mucho tiempo, no sé si es que hablan de 10 a 5 minutos, una cosa así, así que yo creo que de Algo muy nuevo, ¿no? Hay breve, una claro. sobreexageración. Sí, yo creo que hay una sobreexageración de nuevo, ¿no? Porque hay exageraciones sobre todo, no solamente con lo de el presidente Maduro, sino también las hay respecto a cómo se viste su esposa, cómo se viste él, y todo lo que ha pasado tanto en la ONU como en como en la CELAC, ¿no? Como en la cumbre de la CELAC. Quizás la intolerancia nos esté ganando en estos últimos tiempos, doctor Milla. Me he entendido que estamos nosotros en una pandemia, una situación bastante complicada, quizás no bien manejada por el anterior gobierno o los anteriores breves gobiernos que han estado también, y que ha traído pues mucho dolor, mucha zozobra, mucho inconveniente, mucho fastidio del interior del país, y por ello los resultados también, los bonos no llegaron a tiempo, las vacunas a tiempo tampoco, tenemos Mm. más de 100.000 huérfanos, esa es la realidad, más de 100.000, más de 200.000 familias impactadas. ¿Quién no tiene un amigo, un familiar, alguien cercano que ha fallecido Sí. por la COVID y tempranamente se ha ido? Entonces, este mal manejo ha hecho que deberíamos sensibilizarnos un poco más, pero al parecer no ha sido así en algunos casos. Sí, mire, doctora, hay cuestiones que a veces uno quiere interpretar de manera totalmente inmanente de la sociedad, ¿no? O sea, tomar las formas normativas, sean morales o sean jurídicas, y a partir de formar un criterio, y a partir de ese criterio, pues tratar de comprender la realidad, ¿no? Y juzgarla, valorarla y decir si es positivo o negativo. Yo creo que eso está bastante bien para hacer crítica social, pero falta elementos como por ejemplo la antropología paleontológica
o la paleontología antropológica, en la cual se analiza, digamos, cómo son los seres humanos, ¿no? Y una de las cuestiones interesantes, no recuerdo ahorita el nombre del científico que logra calcular más o menos de una manera neurológica cuántos seres humanos podemos tener en nuestra mente, ¿no? Como personas cercanas. Y no pasa de los 150, porque los grupos humanos durante 200, o sea, los últimos 10.000 años hemos tenido sociedades, civilizaciones. Antes de eso había unos 290.000 años que hemos estado vagando por el mundo, ¿no? Entonces, eso queda muy marcado. Entonces, cuando suceden situaciones como la de la pandemia del COVID, en vez de que se instituyan las prácticas democráticas republicanas, digamos, en respeto, de la solidaridad, de que el otro es, la realización del otro es mi realización, y todas estas ideas, digamos, vienen de Aristóteles y se desarrollan en la Ilustración y también en una parte de la corriente naturalista, ¿no? En el derecho, etcétera. Yo creo que, bueno, en la teoría de la justicia, Rawls y tanta cosa, entonces, pero todas estas cuestiones son ideas, ¿no? Cuando uno tiende a pensar en por qué las personas se han encrispado más, es por esto, porque nosotros somos seres gregarios, somos seres dominantes, porque necesitábamos sobrevivir. Entonces eso ha quedado muy metido en nosotros y cada vez, por eso que queremos pertenecer tanto a un grupo, porque fuera del grupo nuestro cerebro nos dice te puedes morir, porque efectivamente fuera de los 150 uno moría, porque no tenías que comer, no tenías dónde vivir, te podía cazar cualquier animal y se acababa todo, ¿no? Entonces ese estrés que uno siente, lo que busca es proteger a los suyos y buscará un otro que se pueda atacar, ¿no? Como a otra tribu. Entonces, para sobrevivir, para demostrar que yo soy útil en la tribu y me puedo quedar. Entonces, yo creo que eso también se debe analizar dentro del comportamiento social, ¿no? Y a partir de ahí Doctor comprender que las Milla, personas están mal, bueno, están, digamos, protegiéndose. sí, claro. Llevando a la práctica los conocimientos que usted nos está indicando, yo soy secretaria de una comunidad campesina acá a 2 horas de Lima, que es el pueblo de San Miguel de Pumacoto, en Canta, cerca de Obrajillo, en el Cerrito, y también soy secretaria de la Junta de Regantes, o vocal de la Junta de Regantes de la JAR. Entonces, veo la problemática de cerca del pueblo, ¿no? Entonces, y la casuística que se ve, ¿no? El abandono de los mismos pueblos cercanos a la capital, que es Lima, ¿no? Llevados a que ellos duramente tienen que poder subsistir con lo que tienen. Entonces, y esto no viene de este gobierno, por supuesto que recién inicia, esto viene de gobiernos, esto viene de décadas, de gobiernos anteriores que tan solo están dejando hechos de corrupción como estamos viendo un presidente que se suicidó, el otro presidente que ya se ha aprobado la extradición, el otro que está preso, en fin, en fin. Entonces es una cadena y una secuencia de mandatarios, los cuales hacen quizás que la población misma no crea en la política y no crea en los mandatarios y no crean en las autoridades. Entonces, ¿cómo podríamos cambiarlo desde un punto de vista filosófico, un análisis de la sociedad, cambiar esta perspectiva de la población hacia sus autoridades? Y fíjate que yo creo que hay una idea central en la filosofía del derecho de Hegel, en la que Hegel, ese filósofo alemán del siglo XIX, lo que plantea es que el modo en el que se han desarrollado las sociedades humanas hasta devenir en un derecho objetivo, en instituciones de una u otra forma republicanas, en que hay una constitución, no solamente la constitución del pueblo real, también la constitución redactada. Entonces, y que esto de acá es una manera en la que los seres humanos van aprendiendo formas que la ilustración llevó, digamos, al culmen en ese momento, ¿no? Entonces, ¿cómo dice Hegel que empieza la sociedad, ¿no? Es a partir del reconocimiento del otro. Cuando yo me doy cuenta que hay un otro que no soy yo, que es un no yo, reconozco su existencia, pero también reconozco que ese no yo también es un yo, el mismo. También yo para el yo, pero yo también soy un yo. Entonces, en esta relación dialéctica, es que Hegel dice que el reconocimiento es básico para que las formas de socialización se puedan dar.
para que la autorización de esa persona en el Estado republicano pueda darse, tanto en la esfera de la familia, en la esfera de la sociedad civil y en la esfera del Estado. Entonces, yo creo que lo que tiene que darse es mayores prácticas institucionalizadas, ya sea de la sociedad civil o del Estado, para que las personas se inserten en estas prácticas y aprendan, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la función de un congresista? ¿Por qué se llevan tan mal con los congresistas, con las autoridades? Porque le piden, por ejemplo, que construya un hospital, y un congresista no puede construir un hospital, él legisla, representa y fiscaliza. Entonces, estas faltas de educación, que es un tipo de práctica, que también lleva una práctica de reconocimiento, de reconocer cómo es que actúan las autoridades. Yo creo que tiene que haber eso ahí y se tiene que poner en la palestra. Esto que también un gran pensador, intérprete de la obra de Hegel, Axel Honneth, profesor de la Universidad de Frankfurt, ha puesto en palestra, ¿no? El tema ya de hace unos 20 años o 30 años hablan sobre luchas de reconocimiento. Creo que es necesario que el reconocimiento sea puesto, ¿no?, en el debate público. Efectivamente, es un tema de un análisis que hay que tratar de cambiar, ¿no? Quizás en el Jurado Nacional de Elecciones, que es quien al fin y al cabo le da carta pase a quienes postulan para los partidos políticos, en fin. Bueno, doctor Milla, ha sido un placer tenerlo acá en el programa. Dígame, por favor. No, nada, simplemente no para esa partecita. Sí, después el tema del sistema electoral sí tendríamos que conversarlo en algún momento porque es bien complejo. Yo creo que personas que entran con 5.000 votos al Parlamento y otro tiene 20.000 y no es representativo, ¿no? Pero bueno, eso sí lo podemos hablar en otro momento, dentro de tantos problemas jurídicos que hay en nuestro país. Sí, doctor Milla, quizás el cambio del código electoral es tan importante, tan básico para poner las reglas claras y saber a quién se le da la carta pase para que pueda participar en las elecciones y el tema del pacto ético, importantísimo, la no agresión entre los candidatos. Yo pienso que se puede hacer política en forma limpia. Te lo digo porque yo actualmente estoy de candidata como representante con el número 1 ante el Jurado Nacional de Elecciones y ya por ahí nos falta, de los 7 candidatos que quedamos, 6 nos llevamos muy bien, pero creo que una definitivamente no respeta el pacto ético, a veces le mandó su carta notarial, pero es como yo le pongo en la carta notarial a esta señorita abogada, le digo, si nosotros pretendemos llegar a un cargo tan alto en el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, tenemos que empezar por respetarnos, ¿no? Y enseñar a la población que es importante debatir en base a las ideas, en base a la ideología, ¿no? Para los que van a participar en la política, en nuestro caso no, porque tenemos que no participar de ningún partido político, pero enseñar a la población con el ejemplo. Podemos participar vulnerando un pacto ético como hemos firmado al menos con el Comité Electoral y en el Ilustre Colegio de Abogados. Doctor Milla, un placer haberlo tenido acá en el programa. Bueno, bien, muchísimas gracias y buenas noches. Gracias, doctora. Hasta luego. Muy buenas noches. Ha sido el doctor Ricardo Milla Toro, profesor de Filosofía Práctica y de Filosofía del Derecho.